Adelante. Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Agradecemos su respuesta a esta invitación a una conferencia de prensa donde vamos a participar compañeros y compañeras de diversas organizaciones. Entre estas organizaciones están compañeros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre del Estado de Puebla. Está la compañera que es militante de la CENTE y particularmente es jubilada de la sección 9 y 10. Un servidor, soy Marcos Pello Chávez, parte del Movimiento de Liberación Nacional Nuevo País. Antes de hacer la introducción, vamos a presentarnos uno por uno. Mi nombre es Inés Chávez Ruiz, soy maestra jubilada y he militado en la CENTE durante más de 30 años. Buenos días, mi nombre es Ángel Sarabia, soy de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre del Estado de Puebla. Buenos días, al medio de comunicación, Javier Hernández, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre de Puebla. Presentes, José. Muy buen día, José Jiménez del Frente Popular Masculino. Un poco más fuerte, por favor. Más fuerte, por favor. Buenos días, del Frente Popular Masculino. José Jiménez. Pues nuevamente, buenos días a todas y a todos. Hoy esta conferencia de prensa tiene que ver con la convocatoria a una movilización que vamos a realizar el próximo miércoles 10 de septiembre. Esta movilización articula a diversas expresiones de lo que hemos llamado movimiento social en México y tiene que ver con situaciones que no son propias a las y los mexicanos, en particular este clima de intervención imperialista, le llamamos, ¿no? De renovadas agresiones por parte del Estado y el gobierno de los Estados Unidos, y también tiene que ver con situaciones de represión que se vienen desarrollando en nuestro país y que están relacionadas con el clima de inseguridad, de violencia y de impunidad. Entonces, la manifestación tiene que ver con esto, es un esfuerzo de convergencia de diversas visiones que coinciden en levantar un frente contra estas situaciones de intervencionismo, particularmente estadounidense, y de recrudecimiento de la represión hacia movimientos sociales y de alguna manera también de recrudecimiento de estas situaciones de violencia e impunidad que a todos y a todas nos afectan. Me faltó aquí un compañero presentarlo, que es el compañero Daniel Castro. Él es del Movimiento Popular Proletario Independiente. Entonces, pasaríamos a leer un posicionamiento de los compañeros que en particular de la UTBA y que vamos a dar a conocer aquí. Bien, buenos días. Basta ya de guerra contra el pueblo. El sistema capitalista imperialista, cuya dinámica es la lucha de clases por la explotación de los trabajadores,
por los capitalistas particulares y principalmente corporaciones, consorcios, bloques de capital internacional, etc., propulsados por la compulsión de las ganancias y la pelea desaforada y devastadora entre ellos por las ganancias, competencia porque la explotación del capital se intensifica y agudiza, reforzando y profundizando el saqueo de los pueblos de los países dominados en los que se superexplotan a los trabajadores, depredan la naturaleza, extraen y saquean los recursos naturales como materias primas, contaminan el medio ambiente, agudizan el cambio climático, activan enfermedades erradicadas y generan nuevas pandémicas, degenerativas, etc. El capitalismo imperialista está hundido en la más grave y profunda, prolongada y devastadora crisis multidimensional que solo puede superar con la destrucción en masa de las fuerzas productivas existentes, lo cual hace principalmente con la guerra mundial, lo que significa que la pelea entre las potencias imperialistas por las ganancias y el poder se realiza a través de un nuevo control y reparto del mundo por medio de la guerra que para arrebatarse entre sí los países que respectivamente dominan, Irak, Siria, Egipto, Libia, etc., incluyendo los que por ahora son estratégicos como Ucrania, Palestina, Taiwán y Venezuela, etc. La crisis ha abierto fisuras y grietas en el sistema, ha hundido al imperio estadounidense en la decadencia. La Unión Europea comenzó a disputarle a Estados Unidos la hegemonía de los países de África, Medio Oriente y otras partes del mundo, pero fue derrotada y subordinada por el Brexit, por la alianza de la Gran Bretaña y Estados Unidos. Rusia resurgió como potencia imperialista militar nuclear y China emergió como potencia imperialista. Aliados, Rusia y China le disputan la hegemonía mundial al imperio estadounidense, primero tratando de eliminar al mundo unipolar encabezado por Estados Unidos, sustituyéndolo con el mundo multipolar, debido a que varias potencias medias son partes subordinadas del imperio estadounidense. No pudieron hacerlo, así que ahora lo hacen promoviendo un mundo tripolar en construcción. Todas estas cosas y muchas otras, como la economía comercial, monetaria, financiera, social, cultural, salud y climática, etc., son avances concretos hacia la Tercera Guerra Mundial, que muy seguramente será nuclear, acabará con la naturaleza, la humanidad y a la vida en el planeta. Conscientes de esto, las potencias imperialistas, Rusia y Estados Unidos, en representación de sus propios intereses y objetivos y de sus aliados, bajo la supremacía militar nuclear de Rusia y economía de sus aliados chinos, se reunieron en Alaska estableciendo acuerdos de un reparto provisional y temporal del mundo para retrasar el infernal desenlace, pero tales acuerdos no establecen la paz definitiva ni la garantizan en un futuro, sino que más bien son una tregua en la que cada cual se prepara más y mejor para el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Así Estados Unidos empieza a hacer realidad su programa llamado MAG, hacer a América grande otra vez, lo que significa que se queda con el continente americano y el Caribe, desde Groenlandia a la Tierra del Fuego, apoderándose de Groenlandia para posicionarse en el Ártico, haciendo a Canadá su estado 51, recuperando el control de Panamá, apoderándose de Venezuela, etc., y haciendo de México la piedra angular para superar la decadencia en que se encuentra. Y esto significa que hundirá mucho más profundamente sus garras y sus colmillos sobre nuestro pueblo y nuestro país, pues necesita dinero, por lo que, entre otras cosas, busca apoderarse de los más de 500,000 millones de dólares que cada año genera el narcotráfico, territorio, recursos minerales, el petróleo, el agua y todos los demás recursos naturales, principalmente mano de obra calificada súper barata. De aquí las amenazas y maniobras de la guerra contra Venezuela, Nicaragua, Cuba y México, bajo los pretextos de la guerra al narcotráfico terrorista y el combate a las dictaduras para establecer la democracia al estilo americano. Tanto contra el funcionamiento
pacífico del sistema contra los avances hacia la Tercera Guerra Mundial imperialista, los pueblos del mundo están luchando cada vez más resueltamente en diversos frentes y en diversas maneras, para evitar que tales luchas dificulten o impidan sus preparativos y avances a la guerra mundial. Los estados de los países imperialistas y los estados serviles de los países dominados están imponiendo el fascismo en Europa y sobre todo en Estados Unidos para impedir que el pueblo resista, proteste, luche, se rebele y hasta se levante en revolución. En México el fascismo se disfraza del nacionalismo democrático y el gobierno del pueblo o para el pueblo, y actúa con guerra contra el pueblo, consciente en despojar al pueblo del territorio, la tierra, los recursos minerales, el petróleo, el agua y todos los demás recursos naturales, además de las riquezas económicas, sociales, históricas, culturales, del conocimiento milenario, la mano de obra, etc., como objetivo a reducir y hasta anular las libertades y los derechos para mantener las luchas del pueblo dentro de los marcos establecidos por el Estado y ejercer la violencia y el terror masiva y selectivamente con el uso de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional, y fuerzas extralegales como paramilitares, bandas armadas de la delincuencia organizada, sicarios, delincuentes comunes y hasta pandilleros de barrio. Por lo anterior, la clase explotadora dominante, con autorización de su amo el imperio estadounidense, ha impuesto un estado militar policíaco delincuencial que, pasando por las masacres de Aguas Blancas, el Charco, Acteal, Atenco, Nocislán, Ayotzinapa, y le continúa la represión a la UPA 28 de octubre, etc. Desde Fox a López Obrador han dejado un saldo de más de 500,000 de asesinados, que incluye el feminicidios, asesinatos de periodistas, críticos y activistas de todo tipo, cientos de miles, quizás millones de desplazados, más de 130,000 desaparecidos y decenas de miles enrolados a las fuerzas en las bandas criminales. Aunque la violencia y el terror se aplica a todo el pueblo, principalmente se centra en las masas del pueblo y sus dirigentes que se han atrevido a luchar, tal como es la gente, las normales rurales, las comunidades y pueblos nativos, organizaciones sociales como la UPA 28 de octubre, a la que el Estado está tratando de destruir como instrumento de lucha del pueblo, por medio de la ocupación policiaco-militar del Mercado Hidalgo y los demás centros de comercio popular, el uso de los líderes gobiernistas narcodelincuentes con sus pistoleros y pandilleros, para atacar a las masas a balazos y golpizas, despojarlas o amenazarlas con despojarlas de sus lugares de trabajo, obligándolas a salirse de la 28 e incorporarse a alguno de los grupos gobiernistas encabezados por los narcodelincuentes, o crear nuevos grupos gobiernistas con gente que prioriza sus intereses individualistas y grupistas, convenencieros, ambiciosos, oportunistas y divisionistas. El asesinato de los dirigentes Rubén Sarabia Sánchez Simitrio y del dirigente asesor general y del dirigente general principal, Sigüel Sarabia Rey. Exigimos justicia para Arely Ruiz Aguilar y para Nestio Misochi, Abelino Martínez y Néstor de Jesús Garduño. Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos Miguel Ángel Guzmán Miche, Ángel de la Sierra de la Rosa y Antonio Vidal Pérez, no a la destrucción de la UPA como instrumento de lucha para el pueblo. No perdemos de vista el hecho de que la invasión y el despojo del territorio, el saqueo de las riquezas minerales, naturales y de trabajo, la destrucción de la cultura y la civilización ancestral del Set Anagua, que incluye el Tahuantinsuyo en el sur, como comenzó con la invasión europea en 1942 y a la fecha continúa por el imperio estadounidense, cuya cabeza Estados Unidos en 1847 despojó a México del 55% de su territorio, lo que sirvió para que evolucionara a país imperialista que hasta la fecha domina y saquea al país. Unidad nacional antiimperialista democrática hacia el socialismo. Desenmascarar, combatir y derrotar la guerra contra el pueblo.
La guerra contra el pueblo es el fascismo disfrazado de nacionalismo, democracia y gobierno del pueblo para el pueblo. Ahora, bueno, abusando un poco de su paciencia, de su tiempo, vamos a escuchar algunos mensajes de los compañeros que están aquí en la mesa. Como yo les indicaba, esta movilización es un esfuerzo de convergencia de diversas posturas del movimiento social. Cada quien hace énfasis en este proceso de cuál es su idea, pues, ¿no? Para enfrentar la situación que estamos viviendo. No sé si vamos rápidamente de derecha para la derecha, ¿no? ¿De qué lado? Pues, no sé, les pediríamos a los compañeros, a la compañera que fueran breves y abriríamos la ronda de preguntas. En nuestro caso, a mediados de junio, un grupo de profesores de varios estados del país, organizados en la Convención Democrática del Magisterial, nos dimos cita en Ciudad Valles para iniciar un proceso de demanda contra Alfonso Cepeda Salas, que ostenta dos cargos actualmente, uno ser dirigente del CENTE y otro ser senador. En esta convención los presentes determinamos elaborar una demanda contra Cepeda Salas por usurpación de funciones, dado que según los estatutos del CENTE no puede ocupar dos cargos a la vez. Entonces está violando el estatuto del CENTE. Esa demanda la iba a implementar el profesor Miguel Ángel Guzmán Michel, que además de ser abogado es profesor, es catedrático de la Universidad de San Luis Potosí. 3 días después de llegar al acuerdo de meter la demanda, nuestro representante legal es detenido en Veracruz, es detenido en Tamaulipas y trasladado a Veracruz. Los cargos que se le imputan a Miguel Ángel Michel, nuestro compañero, son terrorismo. A todas luces, para nosotros y es muy grave la imputación que se le hace. Todo el expediente que hemos revisado en los diferentes momentos que hemos entrado a negociar en gobernación se cae por su propio peso, no existen argumentos verdaderos. A todas luces, nuestro compañero es un preso político de la 4T y estamos exigiendo en esta movilización su inmediata liberación, porque para nosotros el compañero Michel está preso por 2 razones. La primera, porque nosotros íbamos a demandar a Cepeda Salas y casualmente 3 días antes de meter la demanda lo detienen. Y la otra, porque el compañero Miguel Ángel Guzmán Michel es representante de las comunidades de La Palma que han venido teniendo desde hace varios años problemas de invasión de sus territorios. Entonces, desde este espacio exigimos la libertad inmediata de Miguel Ángel Michel. Compañero José. Bueno, nosotros somos del Movimiento por el Cambio Independiente. Nosotros estamos en apoyo, en solidaridad con los compañeros de la ópera el 28 de octubre, en la cual está ahorita teniendo problemas muy fuertes en el estado de Puebla. Asimismo, con otras organizaciones sociales, también estamos nosotros apoyándolos. Exigimos más que nada ante organizaciones la unificación, ya que este sistema de gobierno actualmente se dice ser de izquierda, pero en la realidad está golpeando mucho a las organizaciones sociales. Ahí tenemos a las normales rurales, que también, rurales de Puebla, que fueron golpeadas las compañeras.
en la cual nosotros no estamos de acuerdo en esa posición. Para nosotros exigimos al gobernador de Puebla alto acceso de hostigamiento, de amenazas a los compañeros de la OPEGA, de los normalistas y así otras organizaciones allá en Puebla. ¡Viva la UNED! ¡Viva la OPEGA el 18 de octubre! ¡Viva! ¡Viva! Muy buenos días, compañeras, compañeros. Agradecer la posibilidad de este espacio. Con esto saludamos el pronunciamiento de los compañeros de la Unión Popular de los Ambulantes el 28 de octubre del Estado de Puebla, así como saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa. Primeramente expresamos nuestra solidaridad con los compañeros de la PBA 28 de octubre y con ello, bueno, pues no puede tenerse un ambiente de represión por parte de las autoridades del Estado de Puebla y sí llamar a un diálogo serio, público y efectivo donde se respete las garantías legales, los derechos constitucionales e incluso los derechos humanos. Es necesario expresarlo así en solidaridad de los movimientos sociales, cabe hacer énfasis en ese sentido, y acercar la solidaridad a los compañeros de Puebla, y no solamente a los comerciantes, sino incluso a las normalistas que lamentablemente también recibieron un trato inadecuado. Con esto también expresamos ya en un ámbito más amplio la necesidad de solidaridad también con los pueblos que hoy también cruzan una situación difícil. El próximo 10 de este mes, 10 de septiembre, realizaremos una movilización de carácter pacífico, ¿sí? Esto del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad. Solicitamos con ello todas las garantías para ejercer ese derecho de manifestación. También con ello que no se instrumenten acciones que vayan en un sentido de tratar de coartar ese derecho de manifestación y con ello, bueno, pues hacer las expresiones necesarias que para hoy por hoy hay una serie de demandas. Solidaridad con los compañeros de la comerciantes del Estado de Puebla, con los normalistas, así como también acompañar la serie de demandas sociales de los movimientos sociales que hoy por hoy tienen una serie de temas y agendas no atendidas. Con esto hay situaciones muy difíciles que se han estado cruzando y con esto también hacemos un llamado, convocamos a la Unidad Nacional Popular ante las amenazas del vecino del norte. Son muy lamentables, el impacto va a ser difícil, sobre todo en lo económico, y hay regiones del país, estados que tienen condiciones económicas difíciles y que van a resentir, si de hecho ya resintieron el desmantelamiento provocado por el neoliberalismo, pues hoy lamentablemente las políticas arancelarias vienen también a ser quizás un segundo capítulo de ese neoliberalismo. Con esto está en todo sentido nuestra solidaridad también las relaciones correspondientes con el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo un asedio terrible, así como con el pueblo de Panamá. Somos solidarios también a la resistencia que se inicia con el pueblo de Bolivia y hoy por hoy que también cruza una situación difícil. Con esto demandamos en todo el sentido y con toda la posibilidad de dar a la razón la actuación de la lucha social, la libertad del compañero Miguel Ángel Guzmán Mitchell. Con ello es necesario que se instrumenten los mecanismos correspondientes para su libertad inmediata, dado que él tiene una serie de señalamientos, lo decimos así, que no corresponden a la realidad. Con esto es esa demanda muy puntual de libertad y que incluso con esto pues también sea reconocido la situación del
compañero, que además de eso es profesor universitario y que eso, bueno, pues refleja en todo su actuación. Gracias. Bueno, finalmente, nosotros como Movimiento de Liberación Nacional Nuevo París, estamos conscientes de la necesaria unidad, de una unidad popular para poder enfrentar las agresiones derivadas de las políticas de seguridad de los Estados Unidos. En ese contexto convocamos a conjunto de fuerzas que puedan converger en esta batalla por enfrentar el intervencionismo y sus políticas de seguridad que han derivado en toda esta situación de catástrofe humanitaria que aquí se describe de manera general. Pensamos que es necesario cerrar filas frente al imperialismo estadounidense, esto en primer plano, en primerísimo lugar. Creemos que a partir de ahí podemos encontrar los derroteros que permitan la reconstrucción de México. Pues. México ha sido asolado por todos estos años de neoliberalismo. Entonces, la marcha del 10 de septiembre tiene que ver con estos esfuerzos para seguir resistiendo ante las agresiones imperialistas y continuar con procesos de resistencia y democratización desde la base. En ese sentido, nosotros apoyamos la iniciativa de los diversos grupos del magisterio que están planteando demandar al dirigente nacional, a sus aliados, y que particularmente se propone la democratización de un sindicato tan importante como es el CENTE. Queremos acompañarlos también este miércoles. Ellos van a presentar una demanda contra Cepeda Salas y seguramente compañeros nuestros, compañeras, los acompañarán en este desafío, pues que creemos que es muy importante para el futuro de nuestro país. Pues no sé, abrimos las preguntas. Sí, por favor. Sí. Sí, dos preguntas. ¿Cuánta gente esperan que participe el día de la marcha? Y si han tenido con las autoridades algún acercamiento para entregar un documento o una reunión. Bueno, esperamos miles de participantes, pues, ¿no? En esta movilización, que es una especie de primer paso, pues, en este proceso de construcción de convergencia. Hemos tenido múltiples intercambios, o sea, las organizaciones que estamos aquí sentadas, de diversas maneras, hemos establecido intercambios con las autoridades federales y en algunos casos con las autoridades estatales. Hay multitud de documentos, pero también hay multitud de entrevistas. Hemos establecido acuerdos en el caso de Miguel Ángel Guzmán Michel, que también es militante del Movimiento de Liberación Nacional. Hemos establecido acuerdos para desahogar el asunto jurídicamente, en la medida que tanto la Secretaría de Gobernación y la propia Presidencia, en voz de los representantes de Gobernación, reconocen la inocencia de Miguel. Ahí instrumentamos un proceso de búsqueda de la libertad de Miguel a partir de un recurso de amnistía y un recurso de cambio de las medidas que antes les llamaban cautelares para tratar, en caso de que Miguel siga siendo procesado, que esto ocurra en su domicilio o bajo las formas que ellos tienen ahí establecidas.
Esto no se ha cubierto. Apenas el sábado pasado, compañeros nuestros en Durango, compañeras, pues se entrevistaron con Claudia Sheinbaum. Le volvieron a plantear el problema. Esperamos que esto acelere. Nosotros hemos cubierto todo el proceso jurídico. Esto lo pongo a manera de ejemplo. El 10 vamos a entregar una solicitud de audiencia a la Presidencia de la República para tratar y desahogar los casos que se van a presentar desde diversos grupos, desde diversas organizaciones. No sé. Sí, en ese marco, como comentaba el compañero, estaremos solicitando audiencia para que se puedan establecer mesas de trabajo de manera general y de manera particular con cada una de las organizaciones que tienen las diferentes demandas. Nosotros, como 28 de octubre del Estado de Puebla, estamos solicitando desde el mes de julio una audiencia con la Presidenta de la República para tratar los temas que tenemos pendientes en el Estado, donde se nos está criminalizando a nuestra organización, se nos está acusando de ser una organización delictiva, lo cual ha sido totalmente falso. Hoy están pretendiendo destruir a nuestra organización como un instrumento de lucha, y no nada más es con la 28 de octubre de manera particular, sino es con todos los movimientos sociales a nivel nacional. Pues podrías profundizar un poquito más de este problema que traen ustedes. Sí, nosotros tenemos un problema en el Estado de Puebla con relación a la situación de series de acusaciones que se nos han venido haciendo por parte del gobierno del Estado, de que nosotros estamos tratando de desestabilizar al gobierno, lo cual ha sido totalmente falso. Nosotros hemos estado buscando las mesas de diálogo con el gobierno del Estado, pero ha habido una política de cerrazón, una política de soberbia, la cual no ha llevado a alguna situación que se resuelva. El caso más reciente es el tema de las compañeras de la Normal Rural de la Escuela, donde ellas se manifestaban y nosotros como organización presentamos nuestra solidaridad con las compañeras. Y nada más por haber acudido a esta situación de apoyar a nuestras compañeras, como hoy lo hacemos en la marcha del 10, se nos acusa a nosotros de ser los responsables de la situación de una quema de un camión de la ruta, que así se llama, valga la expresión, ruta o metrobús, allá en la ciudad de Puebla, lo cual es totalmente falso. Las compañeras de la Normal Rural ya desmintieron esa situación, deslindaron a nuestra organización de tal hecho, señalando que quienes fueron grupos horribles que se acercaron y que hicieron este tipo de actos vandálicos. Entonces a nosotros se nos ha tratado de criminalizar, se nos ha tratado de señalar a nuestra organización como una organización delincuencial de manera general y de manera particular a nuestro compañero asesor general, el compañero Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, que ha tenido también una situación que está atentada contra su vida, contra nuestro compañero. Hoy nuevamente el gobierno del Estado amenaza con esa situación. Hay declaraciones por parte del gobierno del Estado donde señalan a nuestro compañero de ser un criminal, lo cual ha sido totalmente falso, y esto ha venido siendo la política de tratar de aniquilar a nuestra organización como un instrumento de lucha. Gracias. Nada más rapidísimo para que me quede claro, la principal demanda englobada de esta manifestación, ¿cuál sería? Digo, tengo entendido para que después ponerlas una por una, pero de manera global, ¿cuál sería? La de basta ya de guerra contra el pueblo, que no aplicar una política de represión contra el pueblo, como decían los compañeros, en el caso del compañero Michel, que está preso en el reclusorio federal, en esa situación, la situación de la criminalización a la protesta y a la lucha social, en ese tema es el marco en el que estamos manejando la situación de la marcha del 10. Muchas gracias. No sé, José. Agradecer la pregunta. Ciertamente hay temas que están en todos. Por supuesto, nos pronunciamos también ante la difícil situación del pueblo de Gaza. Somos solidarios con la lucha de Palestina. Y con ello quizás habría que decir de manera muy concreta esta movilización conjunta y un esfuerzo de unidad y demás es el inicio de jornadas de convocatoria de movilización.
corresponde a este primer momento una movilización esperando una respuesta, que lo fundamental es diálogo, ¿sí? Un diálogo que toque los temas que están pendientes, que tiene que ver con la problemática local, estatal, nacional e internacional, y que evidentemente corresponden a las agendas correspondientes. Cabe decirlo de manera muy concreta, es el inicio de estas movilizaciones, evidentemente buscar el diálogo, la atención a los problemas que se están ahí presentando, y bueno, pues también somos objetivos porque hemos cruzado jornadas de lucha importantes en los años anteriores en nuestro país. Si no hay respuesta, bueno, pues la movilización irá en aumento. Hay una serie de problemáticas difíciles, muy complicadas, ¿sí? Y que evidentemente pues, requieren la atención de las autoridades correspondientes. Es el llamado muy concreto a la Secretaría de Gobernación, a su titular, para que efectivamente tome en sus manos, pero también con un señalamiento particular. No solamente se trata de atender, sino que también se trata de dar respuesta efectiva, de resolver. Ya hay temas muy dolorosos que se han tenido en el país y que lamentablemente han pasado los años y no se tiene respuesta. La titular de la Secretaría de Gobernación, como responsable de la política interior, pues requiere que se tenga ese camino y atención ahí. Sobre todo en la situación de generar condiciones de un diálogo público para atender los problemas sociales, pero también de libertad, ¿sí? Hacia quienes están hoy detenidos y que requieren la libertad inmediata. Con ello también hay problemas de carácter internacional, aquí corresponde al Senado de la República, y en lo fundamental, fundamentados en la Constitución mexicana, de la autodeterminación de los pueblos, y con ello, bueno, pues solicitar al mismo Senado un pronunciamiento, muy particular, que tiene que ver con el caso del pueblo de Gaza y el pueblo de Palestina, porque es un crimen que no podemos cerrar los ojos o permanecer ajenos. Cabría señalar que incluso en México se vivió un proceso histórico de sitio, que lamentablemente pues, llegó por la caída de la Gran Tenochtitlan, un sitio de 100 días que fue muy costoso. Hoy por hoy también se usa el hambre como un arma de guerra y en ese sentido es inadecuado, es incorrecto. Pero también aquí hay otra serie de temas, como el de Venezuela, donde tiene una situación muy difícil, corresponde al Senado ciertamente un pronunciamiento, corresponde a instancias internacionales que van desde la OEA o la ONU, y que ahí, bueno, pues se requiere también un pronunciamiento tal cual, efectivo, directo. ¿Sí? No puede ser posible que un país agreda a otro país y se cancele de facto el derecho internacional. Con esto es necesaria la intervención de las instancias correspondientes. Y sí, con todo esto pues señalamos la necesidad de la unidad nacional popular, en todo su sentido convocamos a las fuerzas democráticas, a las fuerzas sociales, a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, a esa unidad nacional popular. Y con ello, bueno, pues también expresar la serie de demandas que no han sido atendidas o que han sido relegadas o que se cae en una situación solamente de atender bajo una visión. Eso no puede ser así. Y eso también lo hacemos en el marco de que pues, México está a la puerta de eventos internacionales y se requiere desde hoy construir una situación en la cual se muestre a México como un país que está construyendo una sociedad democrática. Y no en otro sentido. Pero esto pasa por atender las demandas sociales y las demandas populares. Gracias. Bueno, yo creo que también hay un elemento que les puede servir a ustedes de nota. Esta movilización la hacemos en el contexto de un llamado continental, particularmente en América Latina, organizaciones sindicales de profesores de 13 países agrupados en la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Esta organización va a realizar jornadas de movilización, de protesta en torno al repudio al injerencismo estadounidense y también
torno al deseo pues de segunda independencia, de autodeterminación de nuestros pueblos, de búsqueda de salidas definitivas a las situaciones de injusticia que hemos vivido de alguna manera como pueblos en esta región a lo largo de más de 500 años. Entonces los compañeros se van a estar movilizando desde el 9 por diversas acciones, el 10 hay un foro internacional con los compañeros venezolanos. Entonces es una acción que va más allá pues, de las fronteras y luego es difícil sintetizarla en una sola expresión. Pero todos convergemos en esta lucha antiimperialista. Entonces, para ir cerrando. Sí, ya, nada más para ir concluyendo también nosotros, también en este marco de los presos políticos, estamos exigiendo la libertad de la compañera Inés Hernández, que se encuentra presa y que estamos solicitando sea trasladada al estado de Guerrero para poder despedirse de su madre, y en esa situación que atienda este llamado humanitario la gente de la Secretaría de Gobernación Federal y la propia presidenta. Bueno, hay asuntos, temas que hay que generar consenso, expresiones no solamente sociales sino particulares. Zócalo hace algunos días se llenó y expresó hay una serie de reconocimiento, apoyo y demanda de alguna acción, particularmente lo que tiene que ver con las situaciones muy difíciles con los demás pueblos del mundo, donde cruzan una situación de guerra. Con ello, bueno, pues son temas que van, y la movilización social, pues es eso, no solamente es en el espacio público, sino también en los espacios que se han ido generando y dando ahí. Con esto, bueno, pues son demandas sociales, de movimientos sociales que no han sido atendidas o medianamente atendidas o que se han delegado en el tiempo. Se requiere no solamente que se les atienda, sino también que se den respuestas muy puntuales. Si no hay preguntas, pues les queremos dar las gracias y queremos también aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado al gobierno mexicano. Esperamos que la movilización se abstenga de montar cualquier provocación, cualquier instancia de gobierno, cualquier actividad fuera de lo que aquí está planteado, fuera de lo que las y los organizadores han dispuesto, que tenga que ver con hechos de violencia, no viene de nosotros. Ahí cada quien pues tiene su responsabilidad. Nosotros en todo caso queremos sí señalar que este tipo luego de acciones en gran medida o en buena parte tienen que ver con provocaciones a veces montadas desde el gobierno, ¿sí? Nosotros respetamos las formas de acción de diversos grupos, pero particularmente si queremos hacer un deslinde con estas provocaciones, pues para ver claro. Entonces con eso, si no hay otra cosa, cerramos y les agradecemos de verdad su paciencia y su asistencia. Gracias. Listo. Gracias, muy amable. Buena pregunta, pero sí, son temas que están en el ambiente.